Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bread. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my do my. Ain't no shame in my game. I do my tongue, do my. Bienvenido, mi nombre es Kraken y esto es para Rafag. A continuación, damos comienzo a nuestra tercera entrega del estudio de materiales 2. En esta veremos erosión, que es la tercera parte de lo que sería desgaste. ¿Qué es la erosión? Es la pérdida de material como resultado de choques de pequeñas partículas sólidas sobre una superficie sólida. Bien, ¿cómo reconocemos que nos encontramos frente a una erosión? Bueno, porque lo que ocurre es que sobre esa superficie, por el choque que tiene, empieza a manifestarse un adelgazamiento de la superficie. Bien, otra forma es que vemos marcas visibles en la superficie que siguen el flujo, digamos, ¿bien? Como rayas, las marcas, y un pulimiento de la superficie. Estos son tres formas de reconocer que estamos en presencia de un desgaste por erosión. Entonces, ¿cuáles son las variables que afectan la erosión? En primer lugar tenemos las características que son intrínsecas del flujo, las características de las partículas que están actuando y las características del material que ha de desgastarse. ¿Bien? Entonces, para las características del flujo tenemos la velocidad, el ángulo de impacto, la concentración de partículas sólidas y la temperatura. Si el ángulo de impacto ocurre, por ejemplo, entre 15 y 30 grados, bien, entonces vamos a tener desgaste por erosión. Bien, respecto de la velocidad, nosotros tenemos que la velocidad está relacionada con esa fórmula, bien, que nos da el volumen de la misma, bien, o sea, el volumen de desgaste, bien, donde n, que es el n que vemos ahí, bien, es de 2 a 2.5 en metales y de 2.5 a 3 en cerámica. Ok, entonces el volumen S dependerá de la velocidad y de este n, ¿bien? Que más o menos de n es fijo dependiendo de qué material estamos utilizando. Bueno, entonces esa es la característica del flujo. Entonces, con la velocidad vemos las características, la concentración de partículas sólidas, cuando tenemos flujos más concentrados, estas producen menos desgaste. ¿Bien? Así que bueno, no creo que sea algo que busquemos, pero bueno, vemos que cuando tenemos más concentración de partículas sólidas, menos es el desgaste. Y respecto de la temperatura, esto no es muy claro cuál es el efecto. Luego tenemos las características de la partícula. Bien, ya vimos las características del flujo. Las características de la partícula son la forma, el tamaño, la dureza y la fragilidad de estas. Bien, con respecto a la forma, si las partículas son angulosas, es mayor el desgaste que puede generar. Bien, respecto al tamaño, vemos que la velocidad de desgaste aumenta, bien, a medida que la partícula aumenta su tamaño. Es decir, a partículas grandecitas, bien, y con formas angulositas, entonces aumenta mucho el desgaste. Bien, y la dureza, la severidad de la dureza
cae cuando la dureza de la partícula frente a la superficie es mayor. Es decir, vemos que cuando la dureza es baja, la dureza de la partícula es baja, entonces la erosión se ve afectada y también es baja, o mejor dicho, mejor para nosotros, porque digamos que ocurre con menor intensidad el desgaste por erosión por estas partículas, bien, que tienen una dureza baja, pero entonces erosión baja. Bien, si son frágiles, entonces también se ve, digamos, menos favorecido el hecho de que ocurra erosión. Ok, bueno, eso sería entonces casi todo. No le había dicho ahí las características del material desgastado, nos faltaba. Son su dureza, a mayor dureza entonces tiene mayor resistencia al desgaste por erosión. Bien, su endurecimiento por deformación en frío, aunque no creo que sea más relevante, salvo que el fluido esté en ciertas condiciones de temperatura y tal. Bueno, pero en definitiva el endurecimiento por deformación es muy importante. Si endurece por deformación, entonces cuando la partícula impacte y quiera deformar el sólido, bueno, endurecerá y se verá menos afectado por el desgaste de estas partículas que están chocando, y lógicamente la microestructura que tenga esta superficie será ventajosa o no dependiendo de cuál sea. Bien, si son partículas grandes y tal, las de la superficie, entonces se verán menos afectadas por el impacto de las partículas que están desgastando. Bien, eso sería entonces todo para nuestra clase de ahora. Así que recuerden visitarnos para radiomenú.blogspot.com.